Ya yo no sé si usted ha visto noticias, hoy día compartí en la mañana con el grupo de servidores acerca de lo que está pasando en Siria y la persecución a diferentes etnias y entre ellos los grupos cristianos, en donde nosotros tenemos también misioneros ahí que están eh, compartiendo de Jesús y están siendo perseguidos ahí. Ahora, se cambió un tirano por otro y Europa apoya al que está ahorita. Entonces, el nivel, lo que puede decir Europa no tiene ningún peso, ningún valor en nada. Lo importante para nosotros ahora es orar por estos hermanos. Nosotros tenemos la libertad de reunirnos, ¿ya? Así como en otros lugares, ya en África también los creyentes son perseguidos. Y ahí usted eso no lo ve como titular en las noticias. Pero otro tipo de titulares usted los ve en las noticias, que involucra a un país en particular. Pero el resto no. Entonces debemos orar para que, primero agradecer al Señor por esta bendición que nos da de poder estar aquí. ¿Ya? Si quieren les pongo el aire. No, estamos bien. En otros lugares no tienen ni silla. No tienen ni techo. Y se reúnen. ¿Ya? Y nosotros tenemos la bendición de poder tener sillas, agua, café del bueno y rico, ¿ya? Y gratis. Y es una bendición. Si llega temprano, obviamente, al café, ¿ya? Pero es una bendición el poder estar aquí y tener todo esto. Hay otros hermanos que no lo tienen. Esto no quiere decir que ellos son mejores que nosotros, pero son parte del cuerpo. Cuando usted lee la segunda carta y la primera carta del apóstol Pedro, él habla acerca de eso. Hay hermanos que sufren y lo que usted sufre no es diferente a lo que ellos puedan sufrir. A lo mejor puede ser en forma, pero en el sufrimiento por la causa de Cristo, obviamente, si estamos viviendo nuestra fe y somos perseguidos por la causa de Cristo Jesús, bueno, Dios se va a encargar de ayudarnos. Entonces, gracias a Dios por tener esta bendición. Así que vamos a orar por nuestros hermanos allá en los diferentes lugares en donde están sufriendo por Cristo y que a nosotros nos ayude también. Y no le estoy diciendo váyase a hacer misiones allá, comencemos a hacer misiones aquí. Queremos llegar a todo el mundo, pero ni siquiera somos capaces de compartir nuestra fe con la China de la esquina, ¿verdad? Entonces debemos compartir nuestra fe, aprovechar, ¿ya? Y cada uno tiene su responsabilidad. Y nuestros hermanos sintieron eso de ir allá y gente en Irán que estaba siendo preso, que también eran parte del movimiento de Calvary y han sido liberados ya. Ya les embargaron todos sus bienes y están esperando una sentencia ahora, porque allá es condenado, es un delito ser cristiano. Entonces, y hacia allá camina el mundo. No pierda de vista eso. No porque aquí estemos ahorita aquí bien, ya, el día de mañana no nos puede tocar si el Señor lo permite. A veces el Señor permite, dice, para zarandear el trigo. A veces en su gracia el Señor nos hace, a veces nos mueve un poco. ¿Ya? A veces dejamos de seguir, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer esto porque alguien no me miró, alguien no me saludó, o no están haciendo lo que yo quiero que hagan. Entonces, esas son niñerías, esa es carne. Y debemos entender que vamos a tener hermanos así, pero hay hermanos que realmente están sufriendo. Vamos a orar por ellos, ¿ya? Vamos a orar por ellos. Oremos, Señor, gracias, te damos esta mañana por la bendición que nos da de estar juntos y tener este tiempo para reunirnos, para adorarte en libertad, Señor. Pero sabemos que hay otros que no lo tienen. Oramos para que tú los guardes, les des sabiduría para tomar las decisiones que tengan que tomar, que los uses, Señor, en medio de todo esto y que ellos puedan mostrarte a ti
a un mundo, Señor, que está perdido, Señor, que lo que realmente necesitan es a Cristo. Oramos, Señor, por ellos. Te pedimos que los protejas, Señor, a ellos, a sus familias, en cualquier lugar en donde estén siendo perseguidos, en cualquier lugar en donde estén siendo, Señor, atribulados. Oramos por ellos, Señor. Danos un corazón para esos hermanos, Señor. A veces queremos enviar gente, pero ya hay gente ahí, Señor. Danos un corazón para poder ser también de ayuda a ellos, no solo en oración. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a eso, Padre. Danos sabiduría para poder usar siempre los recursos, Señor, que traigan honra y gloria a tu reino, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos por Joania, Señor, la ponemos en tus manos. Oramos por los que están enfermos, para que tú los toques y los sanes, Señor. Y continúes tú esa obra en la vida de cada uno. Como ha comenzado, Señor, sabemos que la vas a terminar y la vas a perfeccionar. No nos salvaste para dejarnos como estábamos, Señor. Así que oramos, Señor, en esta mañana para que nos hables por tu palabra y nos llenes con tu espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 17 de Mateo. Entonces dice 17, nos falta el verso 28, por eso 17. Vamos a explicar por qué. Ahora, ahí, en nuestro estudio a través del libro de Mateo. Una vez más, si alguien ocupa Biblia, todavía hay. Bueno, si alguien ocupa Biblia y tiene buena vista, ahí hay Biblia, ¿ya? Porque a veces, yo sé, está mirando yo que para mí esas Biblias son como código de barras, ¿ya? No sé para usted, ¿ya? En mis tiempos las veía bien, pero ahora es un código de barras y tengo que pasarle la pistola. Pero ahí están, vamos a hablar a ver si conseguimos Biblias con letras más grandes, ¿ya? Pero por ahora están esas y las pueden usar libremente. Y si no tiene Biblia, no se puede comprar una Biblia. ¿Ya? No es que no quiera comprarse una Biblia, es que no puede comprar. Puede decirle a la mujer que se la va a llevar, que el pastor se la dio. ¿Ya? Entonces, sí puede leerla para que la traiga cada domingo. ¿Ya? Para que la traiga cada domingo. Capítulo 16, aquí vemos la transfiguración. ¿Ya? ¿Cómo ocurre este evento aquí? Y hay que hacer una diferencia. Yo creo que hay una diferencia bastante grande entre la transfiguración, que tiene la idea de algo ocurriendo en nuestro interior que afecta nuestro exterior. Es algo de dentro hacia afuera. Ahora, la hipocresía es lo opuesto. ¿Por qué? Porque es ponerse algo en el exterior, ya que no está en el interior. Entonces, a los hipócritas les gusta ponerse algo, una careta, que no está dentro de ellos. La transfiguración que vamos a ver hoy día y que vamos a comenzar a estudiar hoy, tiene que ver con lo que estaba dentro y se reflejó afuera. Bueno, la vida cristiana es así. La vida cristiana es el resultado de lo que pasa dentro, se va a expresar afuera. De lo que está pasando en su corazón, en su mente, va a ser reflejado en cómo usted habla o en cómo usted piensa. Y a la vez en cómo usted vive. Y va a afectar todas las áreas de su vida. Todas las áreas de su vida. No hay ninguna área en nuestra vida que quede exenta o que quede uno y diga, no, esto Dios no. No, todas las áreas Dios las quiere afectar para bien. Para bien. Entonces aquí, fíjense, en el capítulo 17 de Mateo entramos ahí a la transfiguración. Ahora, cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra que la Biblia tiene, ¿verdad?, esos números grandes, que son los capítulos, y los números pequeños, que son los versículos. Bueno, esos números y esas divisiones no son inspiradas por el Espíritu Santo. La Biblia en su origen, en sus textos originales, no venía así, venía de corrido.
Y entonces hubo un proceso en el que se comenzó a trabajar, y vamos a ver eso ahora, en donde se hizo esa división para ayudarnos a nosotros, ¿ya? Para que podamos ubicarnos en forma más fácil. Porque imagínense en este tiempo teniendo todo el Nuevo Testamento en un rollo, bueno, abran el rollo en el metro 47, entonces todos aquí tendríamos que andar con una cinta, pero no es necesario. Abran su Biblia en Mateo, capítulo tal, verso tal. Entonces, esta división del capítulo 17, ya más bien debería haberse hecho en el verso 28 del capítulo 16. Y es más, los evangelios paralelos, ¿ya?, que hablan acerca de este evento, unen ese verso con el evento de la transfiguración. Entonces, fíjense, en el verso 28 del capítulo 16, el Señor les promete esto: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, hablándole el Señor a los discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, inmediatamente los escépticos comienzan a decir: esto nunca sucedió. Pero si usted va al versículo 1 del capítulo 17, si usted tiene su Biblia, dice ahí 6 días después. 6 días después se da este evento. Si usted va a Marcos capítulo 9, verso 1, ¿ya?, que es el pasaje paralelo, y Lucas 9, ¿ya? Fíjense, Marcos 9, Lucas 9 es el pasaje paralelo. Verso 1 de Marcos dice que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Y luego el versículo 2 dice, 6 días después. O sea, este es un evento seguido. Esto es lo que el Señor va a hacer aquí. Es algo que seguido a lo que ya ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurrió en el capítulo 16? Una de las cosas más importantes que nosotros miramos de todo lo que está ahí en ese capítulo 16 es la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, Dios ahora va a mostrarles a ellos la gloria, lo que estaba oculto, porque para mí el milagro no es tanto la transfiguración, sino que la gloria de Dios esté oculta entre los hombres. Para mí eso es realmente, que Él estuvo ahí, ¿ya? El Hijo de Dios escondido en el Hijo del Hombre. Y aquí nosotros vamos a ver eso. Cómo el Señor se va a mostrar en un momento a estos discípulos aquí. Entonces, como les decía, los versículos que usted tiene ahí no fueron obviamente inspirados, fueron colocados ahí por el año 1227 por un hombre llamado Steve Langton, ¿ya? Que era ahí un arzobispo de la iglesia ahí en Canterbury, ahí al lado de San Rafael, por ahí, allá en Inglaterra. Allá es donde él lo hizo aquí. Y de ahí se toma la Biblia Wycliffe, Biblia en inglés. Acuérdense, primero nuestros primeros textos son griegos y de ahí el inglés. Y luego la Reina de Valera viene después, 1500, ya que es traducción. Y luego fue revisada en 1600. Y luego es la Biblia que usted tiene aquí, que fue hecha y traducida, ¿verdad?, de los textos originales por Reina y Valera, que fueron los que hicieron este trabajo. Primero Reina hizo la primera parte, luego Valera hace la revisión. Se demoró 20 años en hacer esa revisión. Ya el otro había muerto, no se dio cuenta de que hicieron más de 40 y resto de cambios al español. Y así ha seguido, revisión, para actualizar, ¿ya? Para actualizar. La primera Biblia que estaba completa es la Biblia del oso. Es la Biblia del oso porque aparece un oso ahí, ¿ya? Y un asunto ahí de miel, que para ellos eso era la palabra de Dios, como la miel, y el oso buscando esa miel. Y esa es la Biblia que ellos tuvieron. Después los judíos también en el Antiguo Testamento, ellos también le pusieron versículos por un rabino en el 1448, un rabino llamado Natán, ¿ya? Entonces muchos de los que hicieron el Nuevo Testamento, por ahí por el 1555,
Se tomaron y juntaron todo eso e hicieron la Biblia que usted y yo tenemos ahí con esas divisiones, que son las divisiones que se han tenido ya por bastantes siglos y que hasta el día de hoy usted las tiene. Pero eso no es inspirado, por eso usted a veces va a encontrar pasajes en donde pareciera ser que como que se corta la historia. Y es por lo mismo, no son inspirados, ¿ya? No son inspirados. Igual, cuando usted ve los títulos ahí, ¿ya? Si usted tiene Biblia de papel, encuentra el título ahí, bueno, eso tampoco es inspirado, eso es lo que le pusieron los editores a eso. Usted puede leer el texto y de pronto Dios mismo le puede dar a usted, ¿ya? ¿Cuál es el título? Entonces dice aquí que el Señor va a mostrarse a ellos. Dice, no van a gustar la muerte en el verso 28 hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Varias interpretaciones que no vamos a mirar aquí, ya solamente las voy a mencionar con respecto a lo que se refiere aquí Jesús. Pero vamos a ver que el contexto nos muestra mayor claridad respecto de lo que el Señor se estaba refiriendo aquí. Algunos hablan de que era la segunda venida de Cristo. Y esa obviamente tiene un problema porque ellos dicen que, bueno, Cristo se equivocó en el momento de su venida. ¿Ya? Él no sabía, él estaba equivocado aquí. Entonces dice, no, es producto de su humanidad. Obviamente sabemos que eso no es. Hay otros que hablan de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, del día de Pentecostés. Y usted puede investigar ahí ya la destrucción de Jerusalén, ningún evento específico, pero nosotros creemos que la referencia aquí es a la transfiguración. Lo que el Señor está diciendo aquí, ya, es en referencia a lo que ellos iban a ver en 6 días más, en 8 en total. Pues vamos a ver que Lucas dice 8 días. O sea, en una semana más ellos iban a estar viendo algo que nunca antes habían visto. Y eso obviamente les va a mostrar a ellos la grandeza del hombre que ellos tenían ahí. Ya habían visto a Jesús hacer milagros y todo lo demás, pero la gloria de él todavía no la habían visto aquí. Entonces aquí Jesús va a ser glorificado. Dice el versículo 1 del capítulo 17, 6 días después, Jesús, 6 días después de qué? De esta declaración del verso 8, del verso 28. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, este grupo. Hay algunos que dicen el grupo íntimo de Jesús, sí. Vamos a ver que ellos estuvieron involucrados en varias cosas, pero yo creo que también en el grupo que más necesitaba ver lo que el Señor iba a hacer, porque a la larga ellos iban a después a ser los líderes del resto. Y aquí el Señor dice que tomó a estos dos, Jacobo y Juan, y también a Pedro, y los llevó aparte a un monte alto. Entonces de ahí nos da un lugar. No dice exactamente, ahora vamos a ver a qué se refería ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice el versículo 2, se transfiguró. Dice, y se transfiguró. La palabra aquí es metamorfosis, ¿ya? Y esto es lo que vamos a mirar aquí. Y esta idea implica un cambio. Hay un cambio aquí de forma. Es de lo que va a ocurrir, algo que va a salir afuera, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, como una semana después, 6 días después o 8 días después, como dice Lucas 9:28, refiriéndose aquí a una semana después, va a ocurrir esto. Ahora, Mateo es preciso en dar 6 días. Ahora fíjese que esto es interesante porque Mateo está escribiendo a los judíos. Entonces, ¿qué evento había en la historia o había ocurrido en la historia del pueblo de Israel que pudiera tener algún parecido en esto? Entonces, si usted va a Éxodo, en el capítulo 24, ahí usted ve a Moisés, que va a subir al monte y va a ver la gloria del Señor. Pero ¿cuándo va a ser? Si usted lee el verso 16 del capítulo 24 de Éxodo, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días
dice, y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. Entonces puede aludir a este evento, donde Moisés va a tener esta experiencia. Y no solo eso, sino que Dios le dice a Moisés que lleve a 3. Sí, habían 70, pero de esos había 3 específicos, ahí mismo en el capítulo 24 de Éxodo, en el verso 1. Aarón, Nadab y Abiú. Sube tú, le dice el Señor, y estos 3 contigo. Estas 3 personas subieron aquí. Y aquí el Señor está subiendo a este monte con estos 3. Pedro, Jacobo y Juan. Uno pensaría, bueno, el Señor llevaría lo mejor de lo mejor. No, ya vemos que llevó lo peor de lo peor. Porque a veces nosotros pensamos eso, yo me tengo que ganar el estar ahí. No, esto es por gracia. Es por gracia. Si fuera por ganar, entonces entraríamos en una competencia. No, es por gracia. Y aquí el Señor se va a revelar a este círculo íntimo, ¿ya? Acuérdense, estas personas ya participaron de algún evento importante. ¿En la resurrección de quién? ¿De la hija de? ¿De la nieta de? No, de la hija de Jairo. Entraron ellos. Y luego estos mismos 3 van a estar al final de Jesús, o al final, antes de que Jesús vaya a la cruz, en el Getsemaní. Unos se quedaron más atrás y estos fueron más cerca, y cuando Jesús oraba. ¿Ya? ¿Y qué pasó con estos 3 cuando llegaron ahí a orar? Sí, oraron profundamente, dice. Tan profundo que roncaban. ¿Ya? Gracias a Dios aquí no se escucha ninguna de esas cosas. ¿Ya? Mientras el pastor está enseñando. Todos vivísimos. ¿Ya? 3 experiencias que estos hombres van a tener. Y que luego usted las va a ver replicadas en el relato de ellos mismos. En las cartas que ellos escriben. De cómo ellos dan testimonio de esto. Entonces veamos aquí, dice, llevó Jesús a estos hombres a un monte alto. Primero, este monte alto no nos dice qué monte es, pero yo sé, hay mucha gente que tiene la idea, que es la tradicional. Yo siempre voy contra la tradición. ¿Ya? No es porque sea antitradicional, pero trato de ver más las escrituras que la tradición. Y la tradición dice que fue en un monte llamado Tabor. Y de hecho hacen el tour y de hecho hay una iglesia ahí. Ahora, el monte Tabor está al este del valle de Jezreel. Ahí van a ver imágenes. ¿Ya? Ahora, fíjense dónde está ubicado. Está al este, está a 70 kilómetros de donde ellos estaban. A 70 kilómetros de donde ellos estaban. ¿Dónde estaban ellos? En el capítulo 16. ¿En qué lugar fue la confesión? ¿Alguien vino el domingo pasado? No. En Cesarea de Filipo. Eso está allá arriba. Entonces este está a 70 kilómetros de distancia. Claro, uno dice, ¿sí lo puede caminar? Sí, está bien. Pero no era tampoco un monte tan alto. De hecho, la altura de este monte es de unos 575 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Flavio Josefo, el historiador judío, nos dice que en ese monte, ese no es. Ese no. Este sí es. En ese monte existía una guarnición militar, como un castillo. Entonces, es poco probable que Jesús haya subido ahí, a ese lugar. Primero, la distancia. Ahora, para mí me gusta Jesús porque Jesús es práctico. ¿Para qué voy a ir allá si tengo este otro monte aquí atrás? Y aquí nadie nos va a molestar. Y ni siquiera, aquí no dice que llegaron arriba. Ojo, no dice que llegaron a la cumbre, sino que dice que fueron a un monte alto. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿cuál es el otro monte que creo yo, mi opinión, ya puede estar de acuerdo o no, podemos hablar de eso, no va a cambiar mi fe, ni creo que la suya tampoco,
iba a ser mejor. Este es el monte Hermón. Ahí es donde están los otros. Vea dónde está ese monte. Cesarea de Filipo y ahí está. 25 kilómetros de distancia. Acuérdense, desde este monte que hay nieve constante. Si usted no sabía, en Israel se practica esquí en nieve. Ahí hay canchas de esquí. De hecho, las abrieron ahorita. Porque hay nieve. Y hay nieve todo el tiempo. Y ahí sale el agua. Ahí vea, ese soy yo ahí. No, mentira. ¿Eh? Pero ese es el lugar en donde cae agua y está constantemente ya llenando o tirando agüita al Jordán. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con este monte? Este es uno de 3 montes y este es el más alto. Tiene 2.800 kilómetros. 2.814 kilómetros. Ahora, ¿cuánto tiene el Chirripó? Se me fue a buscar ese dato. ¿Algún tico sabe? Google. ¿Ah? 1820, imagínense. Ah, 2000. Ah, 3. Es que estoy sordo, tengo que comprarme un audífono. Ya, entonces, este es como intermedio. Ahora, hay otro más alto, sí, hay otro monte más alto, que tiene como 3.000 y algo metros. Pero aquí es donde está el Señor. Y aquí es donde el Señor va a ir, en alguna parte de las laderas, no tenía que ir hasta arriba para mostrarse. Este monte es conocido hasta el día de hoy, se ganó y se recuperó y se puso un asiento militar ahí desde la guerra de los 6 días en el 67, se le llaman los ojos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos monitorean lo que pasa en Libia y en Siria. Y de hecho ahora, después de todo lo que ha ocurrido, ellos dicen que ahí se van a quedar, no se van a mover. Entonces, aquí ellos controlan esto. Entonces, de Cesarea, donde el Señor Jesús estaba con los discípulos, hasta este lugar hay 25 kilómetros. ¿Ya? Como de aquí a la frontera norte. No somos tan chicos, ¿verdad? Hay más. Como de aquí a Cartago, puede ser más. Sigamos yendo. Pero ellos lo hacían caminando, lo podían hacer perfectamente en un margen de tiempo de 6 días más los 2 días restantes para todo lo que ocurrió, 8 días, sin ningún problema. Ahora ellos tenían condición, a lo mejor usted está pensando y dice caminando y no tiene condición, ellos andaban siempre caminando. Entonces no había problema, ¿ya? No había problema en eso aquí. Entonces en alguna de estas laderas, nuestro Señor Jesús va a transfigurarse delante de estos hombres. Ahora, dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Aquí nos está mostrando qué es lo que está ocurriendo aquí. Ya está brillando. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra aquí transfiguró, como dije, es metamorfosis y tiene esta idea. Tiene la idea de un cambio de forma. Es como la oruga y la mariposa. Ahí estoy investigando y así es como ellos se van transformándose, ya las gusanitos, y usted ve esas lindas mariposas que aparecen, ¿verdad? Bueno, usted dice, ¿de dónde sale? Que es preciosa, pero si viéramos cómo se formó y cómo fue desarrollándose, uno diría, uy, qué asco. Pero bueno, así es. No sé, hay una imagen ahí. ¿Se pegó? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ah, sí, se pegó. Bueno, no importa. Ahí va a aparecer. ¿Ya? Ahí está, vea el proceso. Así va, pum, pum, pum. Ese es el metamorfosis, ese es el cambio. O sea, usted viendo el principio nunca se va a dar cuenta de lo que es el final. O sea, usted nunca va a sacar de que lo que está viendo, esa mariposa volando, salió de eso. Salió de eso. O sea, eso estaba escondido en esa oruga. Bueno, esto es lo que estos hombres van a ver aquí. Saliendo de lo que estaba dentro de este Jesús humano caminando con ellos aquí. Entonces cambió su apariencia y vamos a ver que cambió su esencia, se volvió diferente.
O sea, pensémoslo de esta manera. El Hijo de Dios saliendo del capullo del Hijo del Hombre. El Hijo de Dios saliendo del capullo del Hijo del Hombre. ¡Pum! Mostrándose. O sea, siempre estuvo ahí. Pero, ¿se imagina a Jesús caminando así, brillando todo el tiempo? Todos hubieran caído de... ¡ay! Probablemente, o probablemente no. Pero ahí está, como dice la Escritura, lo que el Señor hizo, se humilló. Se humilló y se despojó a sí mismo, dice en el libro de Filipenses. ¿De qué se despojó? De su gloria. Luego cuando llegamos a Juan, en el capítulo 17, vemos a Jesús orando. Y cuando Jesús está orando, ¿qué le dice? Padre, llévame otra vez para que tenga esa gloria que tuve contigo desde el principio. Y cuando usted llega al final de la Biblia, dice que usted no va a necesitar luz en la nueva ciudad. O sea, no, estos servicios públicos de Heredia van a quedar sin trabajo. No va a haber factura, porque ¿sabe cuál va a ser la luz? ¿Quién va a alumbrar? El Hijo. El Hijo. Entonces aquí ellos están ante un evento ya único para ellos. Nunca antes visto. Un anticipo de lo que va a ocurrir cuando el Señor regrese por segunda vez. En gloria y majestad. En Apocalipsis, el capítulo 1, en el verso 13 al 16, Juan nos relata que él también vio a Jesús glorificado. Cuando estaba viendo esta visión, ¿verdad? En la isla de Pasmo. Dice que sus cabellos eran blancos como la lana, sus ojos como llama de fuego. Tenía a la diestra 7 estrellas. Salía de él una espada aguda, etcétera, ¿ya? Y era como el sol resplandeciente del mediodía. Así era. Y eso es lo que Juan vio. Viendo a Cristo Jesús. Vea, imagínense a estos discípulos todavía en este proceso en el que están viendo esto. Algo que no iban a poder entender. Todavía no entendían ni siquiera el concepto de resurrección. Y vamos a ver eso. Todavía no entendían el concepto de primera venida, segunda venida. Para ellos sencillamente que el Mesías tenía que venir y reinar ya. Y esto es lo que Juan está viendo antes de que Jesús regrese en Apocalipsis. Y al final, como dije, en Apocalipsis, usted ve al Cordero y la gloria de Dios dice ilumina toda la ciudad. La gloria del Cordero es la que alumbra. Entonces, ¿qué ocurrió aquí con estos hombres? Ya estos hombres tuvieron esta entrada a un túnel del tiempo. Y fueron llevados aquí hacia adelante en este túnel del tiempo. ¿Viendo a qué? Viendo al Señor Jesús. Estando en gloria por completo aquí. Y eso es algo que ellos van a ver en este momento. Y aquí se está cumpliendo el versículo 28. La promesa que el Señor les hizo. Hay algunos de ustedes que no van a morir. Está establecido para los hombres morir. Entonces eso tenía que ocurrir antes. ¿Ya? Dios no se equivoca. Iban a ver un anticipo. Ustedes, ¿cómo le llaman a eso cuando hacen una película y tiran los... antes de... ¿Cómo le llaman? Eso. A ustedes que van al cine. Pecadores. No, mentira. Eso. Es lo que están viendo. ¿Ya? El thriller de la película. El thriller phrase. Bien. Eso es lo que están viendo. Lo que iba a ocurrir, lo están viendo anticipadamente. Pero no les va a caer la peseta todavía. No lo van a entender. Más bien ellos van a quedar así como, wow, hay que hacer algo. Bueno, Pedro, ¿ya? El hacedor. Pedro. Entonces vean lo que ocurre aquí. Está Jesús resplandeciente y en el versículo 3 nos dice que con él había dos personajes. Dice, he aquí les aparecieron Moisés y Elías. Pregunta, ¿cómo supieron ellos que era Moisés y Elías? Tarea para la casa. Hablando con él.
Bueno, ya los otros evangelios nos dicen que de qué estaban hablando. No estaban hablando del tiempo, sino que no, estaban hablando de que el Señor, el Mesías, tenía que ir y morir. De eso es lo que ellos estaban hablando. Ahora, la pregunta aquí válida para esto es: ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no David? ¿Por qué no otros? ¿Ya? ¿Por qué Eliseo o otros hombres? Bueno, primero Moisés, este hombre que aparece aquí, ¿ya? Es uno de los personajes más relevantes para el pueblo judío. Es el gran legislador, es a quien se le entregó la ley. O sea, en otras palabras, Moisés representa la ley. Fíjense, Moisés representa la ley. Ahora, Elías también es el gran profeta. De hecho, para muchos es considerado el más grande profeta del Antiguo Testamento. ¿Y representa a quién? A los profetas. Entonces tenemos la ley y los profetas representados aquí con el Señor Jesús en este monte. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Moisés predijo la venida del Mesías. En Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 15, donde dice que él va a levantar un profeta, de tus hermanos. Tenía que ser, no podía ser de otra etnia. Tenía que ser judío, porque era de sus hermanos. A eso se refiere. Y que dice que él va a ser levantado y a él oiré. Vamos a ver que cuando se aparece y baja la nube y se escucha la voz del Padre, dice claramente: a él oír. Bueno, aquí Moisés está anticipando que el que iba a venir era la última revelación. Es a él al que iban a tener que oír. Entonces, Moisés es un modelo mesiánico. Dice, un profeta como yo. Pero en realidad, más importante, más grande. Y Elías, o el famoso Elías, es el que trajo al pueblo de Israel que estaba en apostasía de regreso al Señor. Pero no solo ahí, en ese tiempo, sino que lo va a hacer en el futuro. Porque vamos a ver, Elías vino, pero en realidad tiene que venir. Yo sé que mucha gente dice, no, es que eso no va a ocurrir. Bueno, si eso no va a ocurrir, entonces tenemos un problema con Jesús. Se equivocó. Y si Jesús se equivocó, entonces tenemos un problema grande. Houston, hay un problema en serio. ¿Por qué? Porque si la Biblia es inspirada, no contiene error. Y si Jesús es el Dios que dio esta Biblia, entonces estamos hablando de que un Dios que se equivoca. Entonces, si se equivoca, en eso puede estar equivocado en todo lo demás. Fíjense, en el libro de Malaquías, cuando habla acerca de Elías, y en Malaquías ya Elías ya había muerto ya, muchos años, o desaparecido, porque no murió. Vamos a ver eso también, que esto es interesante, estos dos personajes. Dice en el verso 5 del último capítulo de Malaquías, que es lo último que menciona el Antiguo Testamento. Así se cierra el Antiguo Testamento. Este es el último libro. Este es el libro que se escribe después de la deportación y ellos regresan a Jerusalén y están aquí. Y ellos habían construido y estaban construyendo el templo, pero se dedicaron a construir sus casas, dice. Hay otros profetas como Zacarías y Ageo hablan acerca de eso. Bueno, Malaquías es el último. Ahí se cierra el canon. Y vean lo que dice en el verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías. ¿Cómo lo va a enviar si ya fue? Bueno, esto está apuntando hacia adelante. Pero ¿cuándo va a venir Elías? Elías no podía venir cuando él quisiera venir. Fíjense, ahí dice antes que venga el día de Jehová. Y la referencia al día de Jehová es al tiempo de tribulación. O sea, antes de la tribulación, antes de que regrese el Mesías por segunda vez, Elías tiene que venir. Tiene que venir, y esa es la promesa aquí. Ahora, ¿qué hace el pueblo judío hasta este día? Cuando celebra la Pascua, deja la puerta abierta. Aquí, cuidado, no la deja abierta por aquello. Digo yo, en la Pascua. ¿Para qué? Para que entre Elías. Y hay un plato extra.
¿Ya? Hay un plato extra ahí para el pastor. Puede llegarle en cualquier momento. Es lo que ellos están esperando. ¿Por qué? Porque la promesa es esa. Elías tiene que venir. Y va a venir antes de que venga el Mesías. Ahora fíjense, y tengan esto en mente. El pueblo judío estaba esperando el regreso del Mesías. Y ellos están aquí en este evento, y vamos a ver eso probablemente no hoy, pero a punto de celebrar una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Que se celebra entre septiembre y octubre. Eso quiere decir que está Jesús a 6 meses antes de ir a la cruz. ¿Pero qué celebraban en esta fiesta estos hombres, el pueblo de Israel? Bueno, la fidelidad de Dios y el establecimiento del reino. Volver otra vez. Entonces vamos a ver que cuando ellos están aquí y el apóstol, para que no lo juzguemos tan duramente a Pedro, dice, ¿quieres que construya un par de cabañas y nos quedamos aquí? Porque estaban cerca de la fiesta. Bueno, ya estamos en la fiesta, eres el Mesías, ahí está Elías, ¿para qué vas a ir a la cruz? Revélate ya y pum, y reina. Y ahí es donde se escucha esa voz y le dice, hey, shut up, dirían, cállate. Escucha a mi hijo. Este es mi hijo amado. Segunda vez en que tengo complacencia. La primera vez en Mateo 3:17. La tercera vez, horas antes de ir a la cruz. Tiempo antes de ir a la cruz. Momentos, días antes de ir a la cruz. Se va a escuchar otra vez. Entonces, todos estos hombres, Elías y Moisés, tuvieron una experiencia no religiosa, pero en la montaña, ¿se acuerdan? Uno estuvo en el monte Sinaí. ¿Quién era ese? Moisés. Y el otro estuvo en el monte Horeb. El monte Horeb es parte de toda esa cordón montañoso. O sea, podríamos decir que es en la misma zona. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, vieron la gloria de Dios. Acuérdense, Elías, ¿qué escuchó ahí? Escuchó el silbido apacible de Dios. Tuvieron esa experiencia estos dos personajes. Pero otra cosa que es importante aquí, ambos tienen muertes interesantes, entre comillas muertes. Interesante aquí. Y eso es algo que nos debe ayudar a meditar. Bueno, Moisés murió. Sí, murió. De hecho, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, en versos 5 y 6, y de ahí ese relato, nos dice ahí que el Señor lo enterró en el valle. No sabemos dónde, sabemos el lugar general, pero no sabemos el lugar específico. O sea, Dios lo ocultó en cierta forma, en la tierra de Moab. ¿Se acuerdan? Lo llevó al monte, le dijo, Monte Nebo, mira aquí se ve todo. ¿Ya? Y vio toda la tierra y el Señor le dijo, pero no vas a entrar. ¿Ya? No vas a entrar. Es como mostrarle a un niño todos los confites. ¿Los quiere hacer sufrir? Muéstrale los confites. Y le dice, pero no vas a tener ninguno de estos. ¿Ya? Ninguno de estos. Bueno, es lo que el Señor hizo. Pero obviamente saben por qué había pasado. Y luego dice ahí que este hombre murió y fue sepultado. Exactamente no sabemos. Ahora, si ustedes piensan que si se supiera dónde murió, no hubieran hecho una iglesia ahí, no estarían haciendo peregrinaje ahí. Claro. Si usted va a Israel ahora, en todos los lugares católicos, que los católicos dicen, ¿ya? Aquí es tal cosa, aquí nació tal, aquí hay iglesia. Y hay cajas para que usted eche solidariamente su ayuda en esos lugares. Así que imagínense, pero no sabían. Pero el otro es más aún interesante, Elías. ¿Cuándo murió Elías? Nunca murió. Bueno, es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos saber eso? En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, nos dice ahí que Elías ya no fue,
No fue llevado en una carreta, sino que en un torbellino. Es lo que nos dice ahí. Y que salieron 50 hombres y estuvieron buscándolo por 3 días. Eliseo, ¿qué les había dicho? No vayan, no lo van a encontrar. Porque se lo llevó el Señor. Bueno, ¿lo encontraron? No lo encontraron. Volvieron así. No lo encontramos. ¿Qué les dije? Les dije Elías. Todo eso está ahí en el capítulo 2. Ahora, en el libro de Judas hay un pasaje que es enigmático y interesante. Fíjense ahí en el capítulo 1, tiene un solo capítulo Judas. Este Judas es el hermano de Jesús, o el medio hermano de Jesús. No el Judas el que lo traicionó por aquello. Verso 9. Vean lo que dice aquí el escritor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿por qué contendía? Dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se le atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No es como algo wow. ¿Por qué el Señor enviaría a Miguel a pelear con Satanás? ¿Por qué estarían disputándose el cuerpo de un cadáver? ¿Por qué Dios enviaría a este hombre aquí? ¿Por qué a Dios le importaría tanto que éste se mantuviera y no fuera profanado? Solo una posibilidad, es lo que voy a decir aquí. A menos que Dios tuviera planes para el futuro con este cuerpo que estaba ahí. Dios, obviamente, lo cuidó, enviando a este ángel, a este arcángel, a defender y a cuidar esto aquí. Entonces, Elías no murió, Moisés sí, y la Biblia dice que el Señor va a traer de vuelta a estos. Fíjense en el verso 11 del capítulo 17, si están ahí, miren en su Biblia, dice, la verdad Elías viene primero, o sea, el Señor va a usar a estas personas otra vez. Van a tener un periodo en la historia en donde van a ser usados por Dios. Elías va a regresar aquí. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Esto es lo que Malaquías enseña. Y probablemente estos 2 testigos que usted lee en Apocalipsis, capítulo 11, ¿ya? Uno de ellos sea de fijo Elías. Y el otro, probablemente Moisés, que van a ser parte, ¿verdad?, de este tiempo de tribulación y van a poner juicio aquí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber esto? Si usted estudió con nosotros Apocalipsis 11, bueno, todo el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que estos 2 personajes que se mencionan ahí hacen ciertos milagros y parecen que estos ciertos milagros identifican a ciertas personas en la historia de Israel. Uno de ellos tiene que ver con que hace que se convierta el agua en sangre. ¿Quién hizo convertir el agua en sangre? ¿Se acuerdan? Correcto, Moisés. ¿Ya? Ahí en el libro de Éxodo, cuando trae las plagas. Pero hay otro que hace detener la lluvia, dice. ¿Quién hizo detener la lluvia? Elías, por 3 años y medio. En Segunda de Reyes, en el capítulo 17, se menciona ahí. Entonces, estos milagros característicos suenan mucho a Moisés y Elías. Por eso algunos piensan que estos 2 que aparecen ahí son los 2 que van a regresar a cumplir un propósito durante el tiempo de la tribulación. Durante ese tiempo, Apocalipsis nos dice eso, y que van a estar profetizando y trayendo juicios sobre la nación por 3 años y medio probablemente. Ahora, aquí, para terminar, fíjense en el verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, el buen Pedro, Pedro es reaccionario, ¿no? Y es de bendición tener gente así. Si usted los dirige, a veces tenemos poca gente así, ay, te quedan ahí esperando a ver. Bueno, hagamos esto.
Bueno, Pedro reacciona. Es una característica. ¿Ya? Dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, Señor, ¿para qué vamos a bajar? ¿Para qué vamos a bajar? Quedémonos aquí. ¿A cuántos después del retiro les gusta bajar? Y saben que llegan a la casa y... ¡ay! ¿Ya? Mujeres o hombres cuando van. Bueno, Pedro dijo: Señor, aquí estamos en la gloria. Quedémonos aquí, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, estos momentos son maravillosos para usted y para mí, y tienen su lugar. Esos momentos en donde Dios se manifiesta a usted de una manera como nunca antes en su vida. Y no estoy diciendo que usted va a ver a Jesús, ¿ya? Pero son momentos en donde usted recibe a veces algo que usted necesita en su vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y siente la presencia de Dios. Usted sabe que Él está ahí. Y no estoy hablando de algo místico que toca algo y salen rayos. No, pero usted sabe. Porque los que son de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio de que son hijos de Dios. Dice Pablo a los Romanos. De esa manera usted... Pero hay experiencias en su vida en donde usted dice: wow, me gustaría quedarme aquí, no me gustaría irme. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos quedarnos arriba, pero Dios dice: hey, tienes que estar abajo. Porque esta experiencia no sirve de nada si no la aplicas aquí y la vives aquí en la tierra. De la montaña tienes que irse al valle. Claro, tenemos experiencias gloriosas y nos queremos quedar ahí. No, dice: ok, pon en práctica esa experiencia. Vive esa experiencia en el valle, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad. Vívela. Muestra el carácter de Dios en tu vida. Entonces aquí Pedro dice: Señor, bueno es para nosotros quedarnos aquí. Quiero hacer algo, Señor. No me quiero quedar aquí detenido. Quiero construir algo. Acuérdense, fiesta de los tabernáculos. Los judíos hacían, ¿ya? Por 7 días hacían esos ranchitos y ahí dormían y recordaban la provisión y la fidelidad de Dios cuando estuvieron en el desierto. Pero también esperaban otra vez la venida del Mesías para restablecer. Entonces aquí ellos están en este tiempo. Pedro dice: Señor, recordemos la fidelidad. Aquí ya está, mira, aquí está Moisés, aquí está Elías, aquí estás tú con ese cuerpo glorificado. Entonces ya no necesitamos más. Ya está todo cumplido. El reino ya vino. Es lo que ellos pensaban. Pero todavía faltaba tiempo. Por eso ellos van a escuchar esta voz de Dios para llevarlos a la realidad. Llevarlos a la realidad. Zacarías en el capítulo 14 nos dice, en el verso 16, que al final de la tribulación, los pueblos que hayan quedado, las naciones que hayan quedado, van a venir y adorar al Rey cada año. ¿Y saben qué fiesta es la que van a celebrar cada año? Los tabernáculos. Entonces Pedro está diciendo: Señor, aquí está ya. Que vengan todos estos y se humillen delante de ti y no vayas a la cruz. Olvídate de la cruz, Señor. Y es aquí donde se encuentra esta palabra del Señor. Terminamos leyendo el verso 5. Mientras él aún hablaba, la intención, una nube de luz los cubrió. Acuérdense, la nube es la representación de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Se ve en la vida de Moisés y se ve, ¿se acuerdan ustedes cuando ellos dedican el templo? Salomón dedica el templo, dice que bajó la nube y que los sacerdotes no podían estar ahí. Bueno, aquí esta nube
baja y los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, fíjese lo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea, en otras palabras, como en buen griego diría, cállate. Es lo que él le está diciendo. Escucha. Deja de hablar tú y empieza a escuchar a Jesús. Porque de ahí parte. Nosotros hablamos mucho y no dejamos que Jesús nos hable. El tiempo a veces de callar y de escuchar para poder hablar. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esta nube viene y los cubre a ellos y queda claro aquí. ¿Cuál es el énfasis? En la vida del creyente es Cristo. ¿Cuál es el énfasis en la vida de lectura del creyente? La Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que da testimonio de ¿quién? De Jesús. Juan 5:39. Escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan. O sea, esa es la prioridad. Tercero, queda claro de lo que el mundo necesita escuchar es de Jesús. Entonces, cuando usted comparte de Jesús, bueno, está cumpliendo el propósito. Pero si el mundo solo escucha de mí, de mí, de mí, nosotros no estamos oyendo a Jesús, ni ellos están oyendo a Jesús. A Él oí. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, nos dice esto ahí el escritor de Hebreos. Dios, versículo 1 y 2, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El mismo mensaje que estos hombres escucharon en la montaña es el mismo mensaje del escritor de Hebreos. Habló el Señor ahora por su Hijo, la revelación final. Es tiempo de escuchar a Jesús. ¿A quién estamos escuchando? Porque esa es la pregunta. Porque el resultado se va a ver en mi vida. Si usted escucha a Jesús, si usted está aprendiendo de Jesús, eso se va a ver reflejado en su vida y en mi vida. Si yo estoy escuchando a este o a este, pero no a Jesús, se va a ver reflejado en mi vida. Nuestra vida depende y debe estar arraigada en Cristo Jesús. Lo que usted escucha, lo pone por obra. Esa es obediencia, siempre va a traer bendición. Aunque apareciera que a veces no. ¿Por qué? Porque la obediencia a veces te va a llevar a terminar, a cortar, a dejar, a cambiar cosas, a perder cosas por obedecer a Cristo, por escuchar a Cristo Jesús. Es como cuando el Señor le dice a Pedro o a Mateo, Pedro, sígueme. ¿Dónde estaba el apóstol Mateo en ese momento cuando escuchó? Dice que estaba sentado en la mesa de los impuestos. Y era rico. Y dejó todo. Obedeció. Cambió lo que se puede perder por lo que no puede perder en Cristo Jesús. Cuando escuchamos a Jesús, a veces Jesús nos va a decir, hey, sígueme. Sígueme. Pero siempre decimos, sí, yo escucho a Dios, pero estoy esperando opinión. Y busco consejo aquí, y busco consejo acá. Hey, Jesús es claro. Yo sé que la Biblia tiene puntos grises. Sí, en eso no debato. Pero cuando la Biblia dice negro es negro y blanco es blanco, deje de orar y comienza a obedecer. Y cuando es gris, Señor, dame sabiduría para saber cómo actuar. Siguiendo tu ejemplo. Entonces, esta transfiguración
este encuentro con el Señor diferente no es para que usted se quede allí, sino que usted lo lleve al valle. La próxima semana vamos a ver también que el Señor a veces va a tener una relación, un encuentro personal contigo que es solo para ti, para nadie más. Y Dios te va a decir, esto es entre tú y yo. No lo reveles. No lo reveles. Entonces, cuando eso es así, bueno, tenemos que aprender a guardarlo para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces todos esos encuentros que nosotros tenemos queremos aplicárselo a todos los demás. Y que todos los demás tienen que vivirlo, ¿no? A veces, Señor, si aprendemos a escuchar a Jesús, por medio de su palabra, Él nos va a decir, esto es para ti. Tú eres mi hijo. Esto es para ti. Tenlo para ti, atesóralo para ti, guárdalo y eso va a servir para tu crecimiento. Pero cuando el Señor dice, vaya y dígalo, dígalo. Dígalo. Entonces, una experiencia única que tuvieron estos hombres, que cambió completamente mi vida. Esto, al ver que estos hombres que eran los que ninguno hubiera escogido, Dios los escogió para ver su gloria. Lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque donde quiere que usted esté, en su gloria. Ninguno de nosotros merecía. Pero ahí vamos a estar. Y un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver. Y vamos a caer igual que estos hombres, postrados delante de Él. Oremos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por este tiempo, por tu palabra. Oramos. Y te pedimos, Señor, que tú te reveles a cada uno, Señor, en la forma en que necesita en este día, que tú te muestres a ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz, discernimiento, convicción a sus vidas, en la que puedan escucharte claramente en este día, Señor. Puedan obedecer, sabiendo que eso siempre va a traer bendición. Te amamos, Señor. Te damos gracias por dejarnos tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a seguir escuchando al Maestro por excelencia, que eres tú, y a tu Espíritu Santo, iluminando nuestro corazón con tus verdades, con tus promesas, con tu palabra, Señor. Llénanos, Señor. Y una vez más oramos por nuestros hermanos enfermos, para que tú los toques y los sanes. Si hay alguien aquí en esta mañana que necesita trabajo, Señor, provee trabajo que no tiene. Si alguien está desanimado, triste, en lucha, Señor, que tú vengas, Señor, a sus vidas y llenes su corazón con tu espíritu, que reciban ese poder para ser testigos tuyos, donde quiera que estén. Pedimos tu bendición, Señor, y oramos en esta mañana y te damos toda honra y toda gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor ponga en usted su paz, su gracia y su misericordia, y que esta semana el Señor los use y que puedan ver a Cristo. Abran sus ojos, su corazón, puedan ver y escuchar a Cristo y vea cómo eso va a cambiar su vida. ¿Ya? No mi experiencia, su experiencia con Cristo. Eso es, cada día. Que Dios